Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido que es parte de nuestra serie Las credenciales del Mesías. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es fundamental para nuestro día a día. Cómo encontrar esa paz absoluta, esa paz de verdad, justo cuando la vida se nos pone de cabeza y todo parece un caos. Vamos a explorar juntos un evento histórico impresionante que nos va a dejar clarísimo quién es el que realmente lleva el timón de nuestras vidas. Para que sepan por dónde vamos a navegar hoy, tocaremos 6 puntos bien específicos. Primero veremos la tempestad inesperada. De ahí pasaremos al contraste entre el miedo humano y la paz divina. Luego veremos el poder del soberano, lo que significa reconocer su autoridad, y les compartiré 3 pasos súper prácticos para confiar, para terminar hablando de cómo tener paz en los problemas. Así que, comencemos. Arrancamos directo con el punto número 1, la tempestad inesperada, o el caos repentino en el mar. Imagínense esto, estamos en el mar de Galilea. Un dato curioso es que este lago está más de 200 metros por debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas, entonces literalmente funciona como una especie de túnel de viento, lo que significa que se pueden armar unas tormentas brutales sin que nadie te avise. Todo empezó súper tranquilo, al atardecer, con una instrucción bien clara de Jesús: pasemos al otro lado. Parece un viajecito de rutina, pero de la nada, ¡pum!, los golpea una tempestad tremenda. Las olas empiezan a meterse en la barca, el agua entra con todo y el pánico se apodera del lugar. Y fíjense en este detalle. Estos hombres no eran turistas, eran pescadores de toda la vida. O sea, si ellos estaban muertos de miedo creyendo que se iban a ahogar, es porque la cosa estaba verdaderamente fea. Un viaje normal se convirtió en cuestión de minutos en una crisis de vida o muerte. Esto nos lleva directo a nuestra segunda sección: miedo humano y paz divina. Literalmente, la historia de dos reacciones totalmente opuestas. Pensemos en esto. Adentro de esa misma barca de madera, enfrentando las mismísimas olas gigantes y el mismo viento huracanado, tenemos 2 realidades que no podrían ser más diferentes. Por un lado, tenemos la reacción que cualquiera de nosotros tendría, ¿no? El miedo extremo humano. Hay gritos, hay pánico, hay quejas y, la verdad, cero fe en que van a salir vivos de ahí. Pero por el otro lado, en medio de todo ese ruido espantoso del viento y el agua fría pegándoles en la cara, está la paz de Jesús. El Señor estaba en la parte de atrás, en la popa, durmiendo tan tranquilo sobre un cabezal. Y ojo aquí, no nos confundamos. Que estuviera durmiendo no significa que no le importara. Ese sueño profundo no era negligencia, para nada. Era la demostración más grande de su absoluta soberanía divina. El Creador podía descansar sin moverse un pelo, porque sabía perfectamente que toda esa creación descontrolada seguía en la palma de su mano. Claro, ver a Jesús durmiendo como si nada mientras ellos sentían que se morían hace que los discípulos se desesperen. Y ahí es cuando les sueltan este grito desgarrador que leemos en Marcos 4:38. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y seamos honestos, ¿cuántas veces nos pasa exactamente lo mismo? Cuando la tormenta nos pega de repente en la salud, en las finanzas o en nuestra familia, el miedo nos gana y nuestro primer instinto es reclamar y preguntar si a Dios todavía le importamos. Es una reacción humana, sí, se entiende, pero vamos a ver que el soberano siempre tiene una respuesta para eso. Llegamos así al punto 3, el poder del soberano, el clímax de esta historia. Aquí es donde todo cambia de golpe. Las palabras que vemos en Marcos 4:39 nos muestran un poder que la mente a veces ni alcanza a procesar. Con esa misma autoridad con la que creó el universo entero, Jesús se levanta, reprende al viento y le dice al mar: «Calla, enmudece». Y hermanos, el cambio fue instantáneo, milagroso. No es que el viento fue bajando poco a poco y media hora después se calmó la cosa. No, el texto dice claramente que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pasaron de una violencia total a una quietud perfecta en una fracción de segundo. Y esto es precisamente lo que llamamos la credencial del Mesías. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús es Dios soberano. Punto. Su soberanía quiere decir que Él tiene el control absoluto de absolutamente todo, en medio de cualquier circunstancia. Pero fíjense qué belleza, fíjense en la gracia de Dios aquí. Cuando los discípulos lo despiertan reclamándole, Jesús no se pone a regañarlos primero mientras la barca se sigue hundiendo. No. Primero derrama su gracia y arregla el caos. Los salva primero, demostrando que su misericordia es inmensa, incluso cuando a nosotros nos falta fe. ¡Qué maravilla de Salvador tenemos! Avanzamos a la sección 4, reconociendo su autoridad, porque toda tormenta tiene un propósito. Como sabemos, nada se le escapa a Dios, y todo lo que Él permite tiene un propósito divino. Y todo esto que acaban de vivir deja a los discípulos con los ojos bien abiertos y una pregunta dándoles vueltas en la cabeza. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Y es que a veces el Señor permite que los vientos nos golpeen y que las tormentas sacudan nuestra barca justamente para eso, para revelarnos de una forma que no podamos negar su gloria, su poder, y que Él tiene la última palabra sobre cualquier problema. Es que reconocer que Él manda es vital, por varias cosas. Primero, porque al ser Jesús el autor de la creación, pues hasta la naturaleza y las broncas de la vida se le cuadran. Segundo, porque entender que Él es el soberano es, literal, lo único que nos va a dar paz real en la mente, sin importar qué esté pasando allá afuera. Tercero, porque Él nos muestra su gracia todos los días, nos tiene paciencia y compasión aunque a veces dudemos. Y al final del día, esta historia nos deja clarísimo que tener a Dios es tener más que suficiente. Con que Él esté presente, nos basta y nos sobra. Ahora sí, pasemos a lo práctico. Sección 5. 3 pasos para confiar cuando estamos navegando nuestras propias crisis. Bueno, ¿y esto cómo lo aplicamos a nuestros problemas de hoy en día? Si en este momento hay una tormenta fuerte en sus vidas, aquí hay 3 pasitos que ayudan muchísimo. Paso 1, hay que soltar el timón. Darle a Dios el primer lugar significa que ya tenemos que dejar de intentar controlar lo que no podemos controlar y mejor pedirle a Él que tome la dirección. Paso 2, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Hay que tener esa seguridad total de que si Él ya dijo, pasemos al otro lado, no hay tormenta en este mundo que pueda arruinar el destino que Dios ya trazó para nosotros. Y el paso 3, no se vale nomás decir, sí, amén y ya. Hay que demostrarlo con acciones. Se trata de vivir el día a día sin entrar en pánico, demostrando que de verdad creemos que nuestro Dios tiene el control absoluto. Llegamos a nuestra última sección, la 6, paz en los problemas. La gran lección de todo este relato. Cuando de verdad nos cae el 20 de estas credenciales del Mesías, nuestra vida cambia muchísimo. Nos da la capacidad de hacer algo que para el mundo es impensable, mantener la calma cuando los problemas nos caen de sorpresa. ¿Y cómo logramos eso? Porque nuestra memoria espiritual entra en acción y nos recuerda que nada, pero absolutamente nada, ni el peor diagnóstico médico, ni la crisis financiera más dura, ni ese conflicto familiar, nada se escapa de su gobierno. Saber esto es lo que nos permite hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. Poder descansar en su gracia, con la certeza de que Él cuida de nosotros aunque todo alrededor sea un caos. Esta es la promesa gigante, el ancla que nos deja este pasaje bíblico. Escuchen esto con el corazón. Si Jesús verdaderamente está dentro de nuestra barca, si Él de verdad es el Señor que dirige nuestras vidas, podemos estar completamente seguros de que nada en el mundo físico ni en el espiritual va a poder frustrar ese propósito y ese destino que Él ya nos prometió. Ya para despedirnos, quiero dejarles esta reflexión, como para llevárnosla de tarea. Cuando vengan los golpes, cuando llegue esa ola que no vimos venir, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con el mismo pánico del mundo o con esa paz increíble de Cristo? Pensemos, ¿de verdad nuestras acciones de todos los días demuestran que el soberano lleva el control de nuestra barca? Cuidemos que nuestra forma de vivir refleje a quién llevamos a bordo. Muchas gracias, Dios les bendiga y que la paz y gracia de Dios reine siempre en sus corazones.